El Land Cruiser nace como una copia del genuino Jeep Willys Overland, una copia fiel. ¿No te lo crees? Si pones uno junto al otro resulta evidente, y es lo que vamos a hacer para ti. Desde ese lejano 1951 hasta hoy, el Land Cruiser no ha dejado de evolucionar y de mejorar, superando al original y convirtiéndose en uno de los pocos coches presente en los 5 continentes. Desde Teciutlán, Puebla, México. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Os adelanto que en el consultorio os voy a contar por qué nació este canal. ¿Y habrá sorpresas? No te lo voy a decir ahora porque si no, no sería sorpresa. Así que yo de momento lo que te propongo es hablar del Land Cruiser, porque este es otro vídeo que tenía muchas ganas de hacer y que además tendrá unas cuantas anécdotas. Me lo tenía. Me encanta la historia, pero yo os diría que la historia con mayúscula, porque hay otra historia. Hay una historia más fría, que es plagada de datos, de fechas, de nombres. Bueno, esa historia es imprescindible para conocer, para investigar. Bueno, es una referencia, una fuente de información. Pero yo creo que también hay que entender la historia. Entender por qué pasaban las cosas, lo que sucedía. Trasladarse a esos tiempos de los que hablábamos, ponernos en la piel de los protagonistas. Y da igual que hables de guerras, de revoluciones o de coches. Y como decimos siempre en este canal, las historias se comienzan por el principio. Así que no nos vamos al año 51, que es cuando nació el Land Cruiser, sino nos vamos al año 40. Japón, un país ocupado. Para entender bien el nacimiento de este modelo hay que trasladarse pues, a mediados de los años 40. Y hay que saber cuál era la situación de Japón en esos momentos tan difíciles. Os recuerdo una fecha clave, el 15 de agosto del 45, el imperio japonés, que entonces era un imperio, firma su rendición incondicional en el USS Missouri y Japón, a partir de ese momento, se convierte en un país ocupado por los Estados Unidos. No solo ocupado, destruido, desmoralizado. Los Estados Unidos de Norteamérica, ya sé que se dice Estados Unidos de América, que hay alguno que me lo reprocháis, pero yo de Norteamérica porque creo que es más correcto, cosa mía. Bueno, pues ocuparon ese país hasta 1952. Las ciudades y las industrias estaban destruidas. La moral estaba por los suelos. Es que la tasa de suicidios después de firmar la rendición subió, es que se disparó. Os recuerdo que es que en Japón, en el ejército, no existía la palabra rendición y que además, por sus creencias religiosas y por su forma de ser, pues el suicidio, por estas cuestiones sociales que os digo, bueno, pues se le consideraba una muerte digna. Fijaos que esto es algo que se ha llegado hasta nuestros días, porque entre los países, bueno, entre todos los países del mundo, pero especialmente en los países más avanzados, la tasa de suicidio de Japón es especialmente alta, está entre las más altas del mundo. Llega el año 1950 y estalla la guerra de Corea, porque, bueno, pues Corea del Norte invade Corea del Sur. Y Japón se convierte en una base clave de reavituallamiento para los aliados, bueno, para los aliados en este caso para los norteamericanos. Y eso supone un espaldarazo para la industria japonesa y especialmente aumenta la producción de camiones destinados al ejército. La copia original. Pero el ejército norteamericano necesitaba camiones, pero también necesitaba un coche pues, que sirviera para todo, un coche ligero, sencillo, barato, todoterreno. Esto os suena, ¿verdad? Tal cual como el Jeep, ¿no? Efectivamente, el mismo pliego de condiciones que el Jeep. Y por eso en 1951 nace el primer prototipo del Toyota Land Cruiser. Una copia del Jeep con un chasis de un camión ligero y con un motor de 3,4 litros de gasolina. No voy a tratar de convenceros de que es una copia, porque simplemente he pedido ayuda a Rodrigo para que os ponga las dos fotos. Primero veis uno, luego veis el prototipo y así comparáis ese prototipo con el Jeep. Insisto, no hace falta ni ser ingeniero, ni experto, ni aficionado para ver que el Toyota es una copia muy fiel del Jeep. Es más, ¿sabéis cómo se llamaba inicialmente este coche? Jeep BJ. Bueno, más claro, agua. Hice una demostración de lo bien que iba este coche en campo y uno de los pilotos de pruebas escaló el monte Fuji por donde solo se podía subir, o bien a pie o bien a caballo. El prototipo triunfa, era una copia del Jeep bien hecha, y pasa a la producción. Nace el Land Cruiser. Esto es divertido porque comienza la fabricación de este coche, en serie,
Y es entonces cuando Willys Company denuncia a Toyota. Digo que tiene su gracia porque no le denuncia por hacer una copia, no. Le denuncia por utilizar el nombre. Como os digo, se llamaba y la habían llamado igual. En mi opinión, yo creo que en ese momento Willys pues nunca pensó que una fábrica japonesa pues podía ser competencia. Bueno, en mi opinión, qué gran error. Es entonces, ya estamos en el año 1954, cuando Toyota cambia el nombre y aparece este nombre que tanto me gusta. Me gusta mucho en inglés y me gusta mucho en castellano, en español. En inglés, como todos sabéis, es Land Cruiser y en español sería crucero terrestre. Y comienza, yo diría que una carrera, una evolución rapidísima de este modelo. Ya el Serie 20 era una evolución que se vendía como un paso de este coche del uso militar al uso civil, pero era mucho más. Además hay una característica estética muy llamativa, que es que los faros pasan al centro de la parrilla, dando una estética muy particular que recuerda un poco al Land Rover y que duraría durante muchos años. En 1960, ¿cómo no? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Pues créetelo, porque vamos a ver, el Land Rover para mí el más bonito, con más personalidad, que supuso un cambio drástico, que incumbró el modelo a la fama, la tercera generación, el Serie 40 en definitiva, nació en 1960. Qué buena cosecha ese año, ¿eh? Sí, ya sabemos que nació Senna, naciste tú y todo Wow. el mismo cuento de siempre. No solo Senna y yo y el Land Cruiser, nació, fijaos, Colin Firth, hablo de actores, Colin Firth, ya lo he dicho, Hugh Grant, Antonio Banderas, las actrices Daryl Hannah, Julianne Moore, el tenista Ivan Lendl, que era mi favorito hasta que llegó Rafa Nadal, evidentemente, y el periodista que os sonará, Jeremy Clarkson. Y por supuesto, ya lo hemos dicho, Ayrton Senna, un servidor, y el Toyota Land Cruiser Serie 40. Una grandísima cosecha la de los 60. Con este modelo la gama se diversifica, porque aparecen modelos con distintas carrocerías, distinto número de puertas, distintas distancias entre ejes, distintos motores, techo duro, techo de lona. Bueno, yo os digo una cosa, mi favorita, si puedo elegir una, es la versión larga con solo 2 puertas laterales y que tiene la parte trasera redondeada. Y además los 2 faritos muy juntos como los Land Rover. A mí este Toyota Land Cruiser es que me vuelve loco, me parece con diferencia el más bonito. FJ55, más es más. Y el Land Cruiser crece y no parará de crecer, al menos en las versiones de batería larga y 4 puertas laterales, porque el FJ55 que aparece en 1967 ofrece una versión la más larga con casi 3 metros, 2,70 de distancia entre ejes. Y carrocerías mucho más modernas, aunque para mí no más bonitas. Y en este Land Cruiser se abandonan las 2 puertas que se abren así, hacia los lados, para abrir como acceso posterior. Bueno, realmente no se abandonan. Se sigue manteniendo, pero aparece otra opción que es un portón en el cual el cristal puede descenderse. A mí es una opción que me gusta mucho. Además, la tenía este coche, el Land Cruiser, y también el Toyota 4Runner, un coche que conozco muy bien porque, aparte de que lo probé en su momento, unos amigos míos que compraron uno, y era una copia, un derivado, digámoslo así, un punto más todoterreno del Land Cruiser y que tenía en la parte posterior este sistema de apertura que, como os digo, a mí me parecía muy interesante y muy chulo. El gran cambio. Se podría decir que hasta 1984, pues todos los Land Cruiser que había habido, que podías haber comprado, eran mejores que el original, pero no dejaban de estar, pues de ser de alguna manera un derivado del primero, del original. Pero esto cambia con el Serie 70, porque el Serie 70 realmente de Land Cruiser conserva el nombre, conserva la filosofía, pero técnicamente prácticamente nada. Una de las decisiones para mí más acertadas es que se hace una distinción que ya la existía entre lo que es los Land Cruiser más profesionales o más de trabajo y los más de turismo. Entonces se crean 2 líneas, la Heavy Duty y la Light Duty. Estos modelos eran mucho más refinados, mucho más por dentro, por fuera, su mecánica, y además es un modelo que tengo especial cariño porque fue con el que tuve mi primer contacto con un Land Cruiser. Además, un Land Cruiser, por supuesto, diseño japonés, pero made in Portugal, el 250 BJ 173. Este motor llevaba un motor VM de 4 cilindros diésel, 2,5 litros, 114 caballos, y lo fabricaba Salvador Caetano en Portugal. Recuerdo que me lo dejaron para pruebas
y lo comparé con un Mitsubishi Montero, y el coche que me dejaron de Toyota no estaba muy fino y además tenía unos neumáticos que no eran los suyos y que no eran los adecuados y no estaba muy bien. Hice una prueba que casi me cuesta el puesto, porque hice una prueba con el Mitsubishi Montero y hablando del comportamiento del campo, pues dije que el Toyota hice estas advertencias, pero que iba peor que el Montero. Bueno, pues nos retiraron la publicidad y recuerdo que me llamó mi jefe, el director de la revista, el dueño de la empresa, y mirando al director dijo, oye, esto que ha escrito el novato, porque era novato entonces, ¿es verdad? Y le dijo el director, Eduardo Pirota, sí, yo, vale, pues ahora, iros. Yo pensé que me llamaban para echarme. Bueno, luego probé un coche ya más moderno, bien puesto a punto, con unos neumáticos nuevos, y la verdad es que iba en campo muy bien. Ojo, que el Montero en campo va muy bien también. El Land Cruiser Premium. Y en 1996 llega la serie 90, con unos acabados impecables, refinado, no solo de componentes, de acabado, de equipamiento, mecánicamente, confortable, como siempre, indestructible, pero también nada barato. Pero es el responsable de que este coche a día de hoy compita con modelos premium sin complejos. Bueno, yo diría más, en ocasiones sin complejos, y es que a veces pues lo supera. Lo cierto es que este Toyota, el Land Cruiser, se ha convertido en un coche confortable, rápido y con buen comportamiento en carretera, con una imagen inmejorable, muy robusto, pero, como os digo, no ha perdido dos cualidades que han sido siempre las que han marcado desde sus inicios a este coche, que es la fiabilidad y sus prestaciones en campo. Bueno, después de la serie 90 llegaron las 100, 120, 150, bueno, hasta la 300, que tiene motor V8 y que, bueno, pues es más premium que nunca. Todas manteniendo las cualidades que han hecho a este coche único por una cualidad o una característica única que justamente le he dejado para el final. Universal. Muchas marcas, muchas empresas han pretendido hacer un coche mundial, un coche que valga para todo el mundo. Era la idea, por ejemplo, del Lancia Logan, del Fiat Palio, de muchos modelos de Ford. Pero fue una idea que no funcionó. ¿Por qué? Porque cada mercado tiene unos gustos y unas peculiaridades pues diferentes. Pero el Land Cruiser yo creo que es el modelo más universal del mundo. Y es que este coche lo podéis ver en todas partes. Lo podéis ver como coche militar, en manos de ONGs también, en manos de terroristas, de exploradores, en competición, en recorridos por caminos y carreteras de todo el mundo, en países donde no hay carreteras asfaltadas, en urbanizaciones de lujo donde sí hay carreteras pero no hay caminos. Bueno, lo cierto es que el Land Cruiser es un fenómeno único y que desde luego ha superado al original. Y ojo para los malpensados, que este vídeo no lo paga Toyota. Ya está tardando porque debería. A ver, para los listillos que digáis, el Toyota Land Cruiser, hombre, claro, eso estaba cantado. ¿Pero cuál? Bueno, es muy fácil. El Serie 40, como os digo, ese largo, con dos puertas laterales, con los cristales traseros redondeados. Es un coche que aquí, en Europa, se ve como coche clásico, pero que vas a países pues, de Medio Oriente y son coches que se siguen usando todos los días y ya tienen más de 50 años. Os he prometido una cosa en el consultorio, pero la dejo para el final. Primero vamos a hablar de la pregunta que me hace Sancho, que me dice si es mejor el Land Cruiser o el Montero. A ver, la respuesta es, ya sabéis que yo me mojo, pero es que esta pregunta no tiene respuesta, porque es que tendría que decir qué modelo concreto, de qué año, porque la verdad es que estamos hablando de dos coches que son icónicos en el mundo del todoterreno. Así que si es algo que queréis saber por curiosidad, pues la respuesta es esta, pero si me hablas de dos unidades o dos modelos en concreto, me vuelves a escribir y te contesto. En este consultorio me voy a extender un poco más por culpa de Ana. Ana, que me pregunta. Me hace una pregunta que me la hacéis mucho, pero me ha hecho de una manera peculiar. ¿Cómo me metí? Bueno, la pregunta es, ¿cómo te metiste a youtuber tan mayor? A ver, la respuesta primero, Ana, a ver, ya te vale. Tan mayor, hombre, por favor. Pero bueno, te voy a responder porque la respuesta a esta pregunta no tiene nada que ver con temas periodísticos, aunque te sorprenda. Tiene que ver con mi madre, que ya sabéis que es un referente para mí. Es una historia que os voy a contar, es breve. Un día, bueno, mi madre, todo el mundo la tenía cariño, todo el mundo ayudaba a todo el mundo. Además, puedes decir, bueno, ¿qué vas a decir de tu madre? No, es que
Siempre se dice que caer bien a todo el mundo es imposible. Bueno, pues mi madre lo conseguía. No es que lo dejara yo, lo decía todo el mundo. Y un día le dije, bueno, mamá, es que a ti te cae bien todo el mundo. Y me dijo, no, no te creas, casi todo el mundo. Digo, bueno, ¿y quién te cae mal? Me cae mal la gente que se queja. La gente que se queja no la aguanto. Porque si no te gustan las cosas, trata de cambiarlas o acéptalas, pero no estés quejándote. Y me dijo, hijo mío, tú nunca te quejes. Yo he querido ser así y nunca me he quejado. Cuando me despidieron, pues monté una empresa, trabajé en un canal de YouTube, hice un canal de YouTube que no me gustaba y en vez de quejarme, pues me salí y gracias a un montón de amigos que me rodean, el que está detrás de la cámara y otros que no los veis, pues montamos este canal de YouTube que gracias a vosotros ha sido un éxito. Así que sí, me metí a YouTuber no tan mayor, porque cuando me metí no tenía, antes de que lo digas, no tenía ni siquiera 60 años, pero porque creo que mejor que quejarse es tratar de solucionar las cosas. Ese es el motivo. Hemos llegado al final. Espero que este vídeo os haya gustado. Era un vídeo que tenía ganas de hacer porque el Toyota Land Cruiser es un coche que me gusta mucho. Bueno, si os ha gustado me lo contáis, si no os ha gustado me lo contáis. Gracias a todos, gracias por los likes, gracias por estar ahí. Os recuerdo que tenemos un área de miembros y nada más. Lo más importante, muchas gracias por seguirnos, por aguantarnos y espero vernos de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.